el mensaje fuerte está en que el sonido nos puede hacer efectos, habíamos mencionado, y que el efecto más relevante en el tema auditivo era la hipoacusia inducida por ruido, ¿no? El segundo concepto era que el efecto auditivo que suele ocurrir primero, que suele presentarse primero, es el tinnitus. El otro concepto fuerte acá es que la hipoacusia inducida Negro. por ruido o los efectos del ruido se caracterizan por la presencia de el Negro. fenómeno de reclutamiento, ¿no? Entonces el tema de el reclutamiento o la existencia de reclutamiento ocurre en la hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Y el Carlos. cuarto mensaje fuerte de esta diapositiva era que digamos, síntoma o efecto predominante desde el punto de vista no auditivo era el aislamiento social, ¿no? Y el quinto mensaje fuerte de esta diapositiva era entender que el sonido nos puede generar efectos auditivos, efectos psicoemocionales y también efectos laborales, que ese es otro mensaje que Cao quiere que quede en claro, ¿no? Y los efectos laborales era el tema de que pues, te baja la productividad o puede alterar tu capacidad de oír y el no oír altera tu capacidad de poder ascender o cambiar de puesto de trabajo, ¿no? Ujú. Doctor, una consultita, perdóneme. Ahí el tinnitus, después que ya pasó la primera etapa, ¿desaparece o mientras siga expuesto a ruido va a permanecer? En verdad es totalmente variable de la persona, ¿no? Porque puede que esto, una vez instalado, persista, ¿no? O sea, lo normal en teoría es que si es un cambio temporal, ¿no? De umbral, el tinnitus, al igual que la pérdida de la audición y todo, tengas tu máxima recuperación en 12 a 14 horas, ¿no? Ahora, el concepto de cambio de umbral temporal está literalmente enfocado en el umbral auditivo, en tu audiometría, ¿no? Y el tinnitus como efecto del sonido, la tendencia normal es que en 12 a 14 horas desaparezca, pero también podría ser que quede para toda la vida. O sea, en verdad no hay ahí una respuesta concreta, ¿no? Lo normal es que desaparezca, pero es probable que también te pueda quedar. Muy bien. Entonces, luego, en esta diapositiva, el concepto fuerte está ligado a que hay dos actividades económicas, dos actividades industriales que están relacionadas fuertemente con una mayor prevalencia de hipoacusia inducida por ruido, que son casos antiguos más casos nuevos. Y recordemos que estas van a ser construcción civil y minería, ¿ok? Mientras que la actividad productiva que tiene mayor incidencia son casos nuevos, va a ser el tema de manufactura en general, ¿no? Manufactura o maquiladores, que es lo mismo, van a tener la mayor incidencia. Luego, con respecto a la historia de Gauck, un concepto fuerte que es de hecho ahí está resaltado es que en la actualidad se estima que son 22 millones de trabajadores los expuestos a ruido potencialmente peligroso, ¿no? Y el otro concepto que hay que tener en cuenta es que, bueno, Gauck nace de un grupo de sociedades que se juntan, ¿no? Y estas sociedades, que son las sociedades componentes profesionales, van a formar, ¿no? Que habíamos dicho, cada 5 años mandan a 2 representantes para que formen a CAUC, y estas sociedades van a ser la Academia Americana de Audiología, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la Asociación de Enfermeros de Salud Ocupacional, el Colegio Americano de Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente, la Asociación de Higienistas Industriales, la Sociedad de Ingenieros de Seguridad, la Asociación del Habla y el Escucha, y el Instituto de Ingeniería de Control de Ruido y la Asociación de Audiólogos Militares. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva también es relevante porque podrían preguntar, ¿no? ¿Es organización componente, excepto? ¿Forma parte de CAOC, excepto? ¿No? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Es audiología, otorrino, enfermería ocupacional, medicina ocupacional
higienista industrial, ingeniero de seguridad, habla y escucha, ingeniero de ruido y audiólogo militar. Luego, también es importante que recuerden que la visión de Kauck, es decir, su objetivo principal, ¿no? Que puede ser literal la pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de Kauck? Es un mundo sin hipoacusia ocupacional. Y la misión de Kauck, que es la manera en la cual quiere conseguir ese mundo sin hipoacusia ocupacional, es a través de las mejores prácticas avanzadas en conservación auditiva ocupacional a nivel mundial, a través de credencialización, educación y soporte. Luego, vamos a tener en cuenta que para el tema de justamente la prevención del ruido ocupacional, van a haber algunas entidades con normativas que tenemos que seguir. Recuerden que el mensaje fuerte siempre fue: hacemos caso a la norma más exigente, a la ley más exigente, a la más restrictiva, que es la palabra que pueden utilizar de repente en el examen, ¿no? Entonces, la ley o la norma más restrictiva, más exigente, es a la que yo siempre debo hacerle caso. Pero en términos generales, recordemos que vamos a tener a la normativa de OSHA. La normativa de OSHA, hemos mencionado, es la OSHA 29 CFR 1910.95. Y esto de acá, 29 CFR 1910.95, es importante que lo memoricen porque puede ser también pregunta, ¿no? La normativa de OSHA que rige ruido en el trabajo es, ¿no? La 29 CFR 1910.95. Entonces, normalmente acá lo más importante es el punto 95, porque 29 CFR 1910 básicamente es como normativa institucional que se tiene que aplicar en salud ocupacional, ¿no? En seguridad ocupacional. Entonces, esto normalmente significa, es una normativa y el punto 95 te dice qué normativa es, ¿no? Entonces, el punto 95 es el que nos dice esto es ruido ocupacional, ¿ok? Entonces, igual les pueden preguntar qué norma es la que está allí escrita. Pero adicional de la norma de OSHA, Tengo una pregunta. Y si, por ejemplo, mi institución quisiera aplicar una norma que sea un poco más restrictiva, ¿a qué otra norma podríamos hacer caso en vez de la OSHA, ¿no? Como otra segunda. hay Relevancia, importancia o relevancia. sí, bueno, igual hay un grupo que es el Grupo Internacional de Fonoaudiología, o el BIAP, que tiene su recomendación, que no me acuerdo si es el Estatuto de Recomendación 6 o 9, el que habla de ruido en el trabajo, que es el Buró Internacional de Fonoaudiología, el BIAP, rige más en Unión Europea y básicamente se basa en la ISO 1990, ¿no? Entonces, una norma más restrictiva podría ser la ISO 1990, o podría ser directamente las recomendaciones de VIAP que finalmente te van a llevar hacia la ISO. Ujú. Bueno, luego tenemos que recordar que hay otras instituciones que también me dan normativas, y en esas otras normativas pues vamos a tener a la MSHA de Minería, a la FRA de Ferrocarriles y a NIOSH. Algo que también puede ser pregunta es la diferencia entre OSHA y NIOSH, ¿no? Entonces recordemos que la diferencia principal es que OSHA es normativa, es regulatoria, ¿no? Genera normas. NIOSH no lo es, ¿no? Ambas son entidades federales, ambas son entidades del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, pero OSHA es normativa. Luego, los elementos del programa de conservación auditiva también es otro tema que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque literal puede haber la pregunta de ese elemento del programa excepto, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que empezamos todo con la medición de ruido, luego vamos a el control de ruido, monitoreo audiométrico, entrenamiento y motivación, registro, evaluación del programa, que a veces es el elemento que nos olvidamos porque en el curso CAUC no lo vemos, ¿no? Lo mencionamos, sabemos que existe, pero no lo desarrollamos a fondo. Y equipos de protección personal auditiva, ¿no? Esos son los elementos del programa de conservación auditiva. El equipo del programa que hemos mencionado debe ser multidisciplinario. Y esta diapositiva también es importante para CAUC, que es qué puede hacer el conservacionista y qué no puede hacer. Entonces recordemos que el conservacionista va a poder ver el tema del entrenamiento a los empleados,
va a poder registrar las historias auditivas, va a poder hacer otoscopía, va a poder hacer el monitoreo audiométrico solamente vía aérea, va a poder notificar y dar seguimiento a los cambios de umbral estándar y va a ser el indicado para seleccionar, colocar y supervisar el uso correcto de los protectores auditivos externos, ¿no? Los EPPs. Lo que no puede hacer el conservacionista, él no puede diagnosticar, no puede interpretar audiogramas, no puede revisar audiogramas. Recordemos que el que hace todo esto es el supervisor profesional y una palabra que pueden usar en el examen es revisar. Quien revisa audiogramas es el supervisor profesional. No puede el conservacionista tampoco determinar la relación con el trabajo, ni puede realizar otras pruebas que no sean la audiometría de vía aérea. ¿Ok? Ah, bien. Y tercer trimestre. Luego, luego con respecto a esta diapositiva, perdón, en esta sí hay una, ok, en esta diapositiva. Recordemos que el programa de conservación auditiva nos da distintos beneficios. Uno de los beneficios de cumplir con los controles, usar EPPs o estar dentro del programa de conservación auditiva es evitar la fatiga, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de usar EPPs? ¿No? Sentir más calor, no sé, cualquier otra cosa. Evitar la fatiga es un beneficio importante de cumplir con los controles que se deben aplicar frente al ruido. Luego, acerca del tema de medición de ruido, lo vemos más adelante. Recordemos igual en medición de ruido, ¿no? El ruido que vamos a medir o el que nos más interesa es el ruido continuo. El ruido continuo se mide en decibeles escala A. Recuerden que el decibel escala A es el decibel que imita la manera en la que el humano percibe el sonido del medio ambiente, percibe el sonido de la naturaleza, ¿ok? Y la otra unidad de medición de ruido que es importante acá son los decibeles SPL. Los decibeles SPL, recuerden que son útiles para medir ruidos de tipo impacto o impulso, ¿no? Igual recuerden que en decibel SPL, por ejemplo, estaban las tablas de ruido en el ambiente de la prueba de audiometría, ¿no? Que era la tabla de 1 de OSHA o LANCIES 3.21, estaban en decibeles SPL. Y luego también tendríamos como relevante acá los decibeles C, ¿no? En los decibeles C recordemos que básicamente nos sirven porque el NRR o el rango de atenuación de ruido está en decibeles C. Para hacer las mediciones de ruido la puedo usar un sonómetro o un dosímetro. Acuérdense que el sonómetro tipo 2 es el sonómetro mínimamente necesario para poder estar tomando la medición de ruido. Y cuando nosotros tomamos mediciones de ruido, recuerden que tienes que configurar tu sonómetro en decibeles escala A. ¿Por qué? Porque te importa medir el ruido continuo. ¿Ok? Mientras que el dosímetro te va a servir para conocer la dosis de ruido al que está expuesta la persona o el porcentaje de la dosis, el porcentaje de ruido o incluso calcular a qué TBAA 8 horas tiene ese trabajador. ¿Ok? Luego, en control de ruido, tomar en cuenta que el control se puede realizar a nivel de la fuente de ruido, a nivel de donde se transmite el ruido, o puede ser un control a nivel de la persona que recibe el ruido. Con respecto a EPP, si lo vamos a ampliar más adelante, acá lo importante son las 5 Cs de NIOSH, ¿no? Que habíamos comentado. Confort, comunicación, costo, compatibilidad. Me falta una. Costo, confort, comunicación, compatibilidad y conveniencia, ¿no? Conveniencia es la que me falta. Entonces, las 5 Cs de NIOSH son importantes que las tengamos en cuenta. Y lo otro que es importante acá es recordar el cálculo del NRR, lo vemos ahorita más adelante, y tener en cuenta que vamos a estar
haciendo el cálculo dependiendo, ¿no? También otro detalle acá, acuérdense, ¿cuándo se usa doble protección, no? ¿Quién me dice la doble protección? Eso me lo dice la MSHA. Ese concepto también pueden preguntarlo, ¿no? Quien norma la doble protección es la MSHA. ¿Y en qué momento uso doble protección? Cuando mi exposición supera los 105 decibeles A. Con respecto al monitoreo audiométrico, lo vemos más adelante. Generar más ruido. Educación y motivación, igual lo vemos más adelante. Registro igual. Ok. Con respecto a esta diapositiva, recordemos que vamos a tener las características físicas, ¿no? La frecuencia se mide en hercios, que es Hz, ¿no? Que me va a dar la cantidad de ciclos por segundo, y equivale al tono del sonido. El volumen o la intensidad del sonido me va a dar el volumen y que se mide en decibeles, en dB, ¿no? Y habían acá estos detalles, y de este detalle habíamos comentado que lo más importante era recordar lo de los 3 pies de distancia, porque cuando Kauck te dice a ti, una manera rápida de enseñar al trabajador que el ruido en el ambiente es peligroso era 2 personas a 3 pies de distancia conversando. Si el ruido en el ambiente no los deja conversar con tranquilidad o con facilidad, ese ruido del ambiente es potencialmente peligroso. Luego, con respecto a esta diapositiva, recordemos que cuando yo voy a tomar mi audiometría, tengo un grupo de frecuencias que son las frecuencias requeridas, ¿no? Que serían pues 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 6000. ¿Y son requeridas por quién? Son requeridas por OSHA, ¿no? OSHA es la que obliga o requiere que sí o sí se examinen estas frecuencias. Y luego vamos a tener un rango de frecuencias llamadas las recomendadas por NIOSH, y estas van a ser las mismas de OSHA, pero se va a agregar solamente al final la frecuencia de 8000. Muy bien. De acá también recuerden que para esto, Kauck, el tema de los sonidos del habla, los sonidos típicos del habla, van a ser aquellos sonidos que están compuestos o que están comprometidos en el rango de 250 Hz a 4000 Hz, ¿ok? Entonces, todos los sonidos en ese rango, desde 250 hasta 4000, van a ser el rango de los sonidos del habla, ¿ok? Entonces, en esta diapositiva, este punto y este punto es importante que los tengamos en cuenta. Doctor, una consulta, por ejemplo, para metodología Crocop, frecuencias conversacionales se considera entre 500 y 3000. Ujú. ¿Aplica o cómo se interpreta en esta tabla también? Un tema en audiología es que hay distintas clasificaciones y hay distintos métodos y ninguno es incorrecto, simplemente es distinto, ¿no? Entonces, en frecuencias del habla hay distintas definiciones, ¿no? Klokov usa la definición que actualmente también la usa la Academia Americana de Audiología, 500, 1000, 2000, 3000. La clasificación clásica audiológica que todos suelen usar es el índice de Yerger, que es 500, 1000 y 2000. La escuela, por ejemplo, colombiana, la de Bogotá, usa 250, 500, 1000 y 2000, que es la misma que utilizan la mayoría de audioprotecistas. Y la OMS te indica que es 500, 1000, 2000 y 4000. O sea, en verdad hay distintos valores, ¿no? Pero ahorita para temas del examen, lo importante es que se enfoquen en esto y se enfoquen que las frecuencias requeridas del estudio son las de acá, y requeridas o obligatorias, las recomendadas son las de acá. Y si por allí les preguntan cuáles son los sonidos típicos del habla, lo que tienen que marcar es lo que está acá. ¿Ok? Luego, bueno, esto ya lo habíamos comentado. Acuérdense nuevamente, ¿qué es el decibel A? Es el decibel que simula cómo la persona percibe el sonido en la naturaleza y lo usamos para los ruidos continuos. El decibel C básicamente me sirve porque los NRR de los equipos de protección personal están en decibel C, y el decibel Z, que es lo mismo que decir decibel SPL, lo utilizo para medir ruido de tipo impacto o impulso, y también lo que habíamos comentado, ¿no? Que en el ruido ambiente de la prueba de audiometría
tanto la tabla D1 de OSHA como la ANSI S3.21 están descritas en decibeles SPL. Decibel HL va a ser la representación del promedio de la audición de personas normales, ¿ok? Entonces, esos dos conceptos les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué es decibel A? La representación de cómo los humanos escuchan el sonido del ambiente. ¿Qué es decibel HL? La representación del promedio de la audición normal de un grupo de personas sanas o de un grupo de personas normales, ¿no? Entonces, esos dos conceptos también son importantes que los tengan en cuenta. Y esta diapositiva que en verdad rige todo, ¿no? Habíamos comentado, esta es la base de todo, en la cual vamos a tener en primer lugar la definición de la dosis de ruido. La dosis de ruido va a ser aquella exposición en decibeles durante 8 horas de manera continua que genera efectos en el sonido, perdón, efectos en la persona. Y la dosis de ruido, habíamos comentado, el 100% de la dosis para la normativa de OSHA, que es lo que importa para el examen, ¿no? Para la normativa de OSHA es 90 decibeles a TWA 8 horas, ¿ok? Mientras que la mitad de la dosis o el 50% de la dosis es 85 decibeles a TWA 8 horas. Entonces, frente a esto vemos que la tasa de cambio, es decir, cada cuántos decibeles la dosis varía cada 5 decibeles, ¿ok? Entonces, si le preguntan cada cuántos decibeles la dosis varía, la respuesta es 5. Si le preguntan cada cuántos decibeles la energía acústica, el ruido, el sonido como energía varía, es cada 3 decibeles, que eso es algo que ya habíamos visto, igual lo vamos a volver a ver un poquito más adelante. Con respecto al nivel de acción, acordémonos que el nivel de acción lo que hace es, me indica el momento en el que yo tengo que implementar mi programa de conservación auditiva. Mientras que en el nivel de exposición permisible me indica el límite a partir del cual yo tengo que aplicar medidas de control, tengo que aplicar controles, ¿ok? Y utilizando ese mismo concepto, ¿no? Si un trabajador está expuesto a un ruido de 85 decibeles, ¿no? Pero que no iguala ni supera los 90, entonces este trabajador no necesita tener controles, ¿no? Pero, por ejemplo, el uso de EPPs es opcional, si quiere lo hace, si quiere no, o los controles serían opcionales, ¿no? Mientras que si el trabajador tuviera un cambio de umbral estándar y ya está expuesto a este nivel de ruido, entonces yo ya tengo la obligación de protegerlo. Y también en qué momento yo tengo que proteger a partir de 85. En los trabajadores que están empezando labores, pero todavía no se les ha tomado la línea de base, ¿no? Y ahí recordemos, habíamos hablado en el tema de la línea de base, que si la audiometría se iba a tomar institucional o se iba a tomar de manera móvil, ¿no? Si se tomaba de manera institucional, yo puedo exponer a un ruido que no supere los 85 decibeles a mi trabajador durante 6 meses, hasta que yo pueda tomarle la línea de base. Pero en el caso de que la audiometría se tenga que tomar a través de una unidad móvil, la exposición al trabajador puede ser en hasta 12 meses, siempre y cuando esa exposición no iguale o supere los 85 decibeles. Luego, pues Profesor, ¿podría 90, como repetir habíamos lo que dicho. mencionó lo último? No lo entendí, disculpe. Sí, igual si no lo vemos más adelante, pero eran los conceptos que nacen del nivel de acción. Entonces, nivel de acción, el primer concepto es que a partir del nivel de acción tú creas tu programa. Como creas el programa, ya puedes aplicar controles, pero en este caso, a partir de este nivel, los controles son opcionales, ¿no? En todo el mundo, excepto, o sea, son opcionales para todos los trabajadores, pero son obligatorios ¿en qué casos? Entonces, los controles son obligatorios a partir de este nivel en 2 casos, que sería los trabajadores con STS y los trabajadores que no tienen todavía audiometría de línea de base. Estos son los 2 casos en los que es obligatorio proteger a partir del nivel de acción, ¿ok? En estos trabajadores que no tienen línea de base, habíamos comentado, ¿cuánto tiempo tú los puedes tener
sin línea de base y con ruidos que no excedan el nivel de acción. Entonces, eso va a depender del tipo de audiometría que vas a tomar. Si vas a tomarles a estos trabajadores audiometrías institucionales o en locales, el tiempo es de 6 meses. Pero si vas a tomarle las audiometrías móviles, el tiempo es 12 meses. Ahí, si no me equivoco, lo que podrían preguntar más es el tema de las unidades móviles. ¿Ok? Pero el concepto es ese, ¿no? ¿En qué momento la protección a partir del nivel de acción es obligatoria? En los que tienen STS y o en los que no tienen línea de base y deben completar su línea de base en 6 meses para audiometrías institucionales o en 12 meses para audiometrías móviles. Mientras que en el nivel de exposición permisible, que es 90 decibeles a TBW a 8 horas, 100% de la dosis, ¿en qué momento es obligatorio proteger a partir de este nivel? En todo momento, ¿no? O sea, todos los trabajadores sí o sí tienen que protegerse si es que su exposición iguala o supera el límite de exposición permisible. Luego, otro concepto de acá importante era saber, si conocemos que la tasa de cambio es 5 decibeles, es decir, cada 5 decibeles, cada 5 decibeles la dosis se duplica, entonces para yo tener el 100% de la dosis, ¿no? Que habíamos dicho es 90 decibeles en 8 horas, esto es el 100% de la dosis, ¿no? Yo el 100% de la dosis la puedo expresar de otras formas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 90 decibeles en 8 horas, eso es el 100% de la dosis. Pero si yo digo 95 decibeles en 4 horas, sigue siendo el 100% de la dosis, porque dupliqué la energía, pero disminuí a la mitad la exposición. O si digo 100 decibeles en 2 horas, sigue siendo el 100% de la dosis. O yo digo 105 decibeles en 1 hora, sigue siendo el 100% de la dosis. 110 decibeles en media hora, sigue siendo el 100% de la dosis, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque les pueden preguntar, ¿no? La dosis de ruido es, y te coloquen, no sé, pues A, B, C, cualquier cosa, ¿no? Y una de esas respuestas es 105 decibeles en 1 hora, ¿no? Entonces la respuesta sería esta de acá, ¿no? Entonces, lo comento porque, claro, lo clásico es que todos nos metamos a la cabeza, 100% de la dosis, 90 decibeles, TBW a 8 horas, ¿no? Pero cuando le venga esa pregunta, si es que existiera esa pregunta, y en ninguna de las opciones está 90 decibeles TBW a 8 horas, no está en ninguna de las opciones, entonces lo que tienen que ustedes es buscar la opción que me indique un equivalente del 100% de la dosis, ¿ok? Entonces, ese concepto también es importante y también nace de esta diapositiva o está en esta diapositiva. No importa, eso no importa. Ok. De acá, el concepto importante está en la función de cada una de las partes del oído, ¿no? Pero recordemos que el oído externo tiene la función de transmitir las ondas y también tiene una función protectora. El oído medio tiene la función de amplificar, ¿no?, el sonido y de esa manera adaptar impedancias. Y el oído interno tiene la función de transmitir el sonido hacia el cerebro, ¿no? Hacia el cerebro, a través del órgano sensorial que es el órgano de Corti. Otro concepto importante de acá es ese, ¿no? El órgano sensorial está en el oído interno y es el órgano de Corti. Otro concepto de acá es, dentro del órgano de Corti, las células ciliadas externas son las más sensibles a daño, o son las que se suelen dañar primero por culpa del ruido, ¿ok? Y otro concepto de acá era el glutamato, ¿no? El glutamato es el neurotransmisor del oído interno, pero el glutamato es tóxico y puede ser también causa de daño en tanto el nervio auditivo o en el órgano de Corti, en la célula ciliada interna, ¿ok? Entonces, estos serían los conceptos de esta diapositiva. En esta diapositiva, el concepto es la tonotopía, ¿no? Allí
también literal puede ser pregunta de examen, es la región basal se encarga de las frecuencias altas y la región apical se encarga de las frecuencias bajas. ¿Ok? Y el otro concepto que nacía de esta diapositiva era el concepto de reclutamiento, ¿no? Que habíamos comentado. ¿Qué era el reclutamiento? Que las células adyacentes intentan escuchar por el grupo o el rango de células que están dañadas, ¿no? Ok. Acá no estoy seguro, no estoy seguro si esto venga, pero igual, acuérdense que esta es la tabla de severidad, ¿no? En hipoacusia conductiva, recuerden que hipoacusia conductiva va a ser cualquiera que altere o el oído externo y o el oído medio, y que en el caso de la hipoacusia conductiva, la diferencia fuerte con la neurosensorial es que en la conductiva la discriminación en sí no está alterada, ¿no? Lo que está alterada es la capacidad de transmisión del sonido hacia la señal efectiva. Entonces, solo basta con subir el volumen o solo basta con que la persona se acerque a la fuente del sonido para que pueda escuchar, entender y discriminar el sonido. ¿Ok? Entonces, esa era la diferencia fuerte. Y también recordemos que en las configuraciones de audiograma, las configuraciones que me pueden a mí hacer pensar que de fondo hay algo que probablemente sea conductivo eran la configuración ascendente y la configuración plana. En neurosensorial, un concepto súper fuerte de acá está en que las hipoacusias neurosensoriales, incluida la hipoacusia inducida por ruido, que también es neurosensorial, son irreversibles, intratables e incurables. Ese concepto también es un concepto muy fuerte, ¿no? Solo se pueden prevenir, ¿ok? Luego, las hipoacusias neurosensoriales tienen reclutamiento, ¿no? Normalmente están ligadas al tema también del tinnitus. Y el otro también, este también, si no me equivoco, es concepto que puede ser pregunta, es las hipoacusias neurosensoriales suelen afectar o suelen presentarse más en las frecuencias agudas. Y de acá lo que me interesa es que recuerden cuáles son las configuraciones típicas de hipoacusia inducida por ruido. Y la configuración típica de hipoacusia inducida por ruido era la configuración de muesca en frecuencias altas o en frecuencias agudas y la configuración descendente. Esas son las configuraciones típicas de hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Y la hipoacusia mixta, que ocurre cuando más de una cosa está alterando el oído, ¿no? Una conductiva más una neurosensorial. Les había comentado esa pregunta trampa en el curso de director de curso de trabajador de 70 años con tapón de cerumen. ¿Qué tipo de hipoacusia es? Era mixta. ¿Por qué? Porque como tenía 70 años ya tenía presbiacusia, que es neurosensorial, y como tenía tapón de cerumen tenía una hipoacusia conductiva, entonces neurosensorial con conductiva me da mixta, ¿no? Entonces eso igual para que estén atentos y puedan ver de repente qué tipo de pérdida auditiva correspondería a la circunstancia que les están comentando, ¿no? Luego recordemos que hay unos estatutos guías que me dicen las características audiométricas de la hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Y de esas características audiométricas, recordemos que, y esta puede ser pregunta de examen, siempre es neurosensorial. La hipoacusia inducida por ruido siempre es neurosensorial, ¿no? Luego, en sus estadios tempranos, suele afectar las frecuencias de 3000, 4000 y 6000. Este es otro concepto también importante, ¿no? Suele afectar 3000, 4000 y 6000, ¿no? Conforme la exposición continúa, el escotoma o la muesca se profundiza y se empiezan a alterar las frecuencias adyacentes. No, casi siempre es bilateral, ¿no? Ok. Recordemos que en medición de ruido,
El por qué mido el ruido es para entender o para conocer la extensión del riesgo, la extensión del peligro al que están expuestos los trabajadores. Recordemos el TBW a 8 horas, el concepto, ¿no? La fórmula en sí no es relevante, está en que yo promedio todos los sonidos a los que la persona se expuso y esos sonidos los promedio como si fuera una única energía, ¿no? Y hago su equivalente a un solo sonido al que se expone durante todo ese tiempo, ¿no? En este caso son 8 horas, ¿no? Un solo sonido en el que la persona se expone durante 8 horas. El concepto de acá que habíamos mencionado, ¿no? Energéticamente hablando, cada 3 decibeles, la intensidad, el volumen, la amplitud del sonido se duplica, ¿ok? Mientras que cada 5 decibeles, la dosis de ruido se duplica, ¿ok? Entonces, 5 decibeles, dosis de ruido se duplica. 3 decibeles, el ruido en sí mismo, ¿no? Su intensidad, su volumen, su amplitud. El ruido en sí mismo es el que se duplica. Ya lo comentamos. Okay. Dentro de los ruidos, recordemos que puede haber por temporalidad los ruidos de tipo continuo, ¿no? Que se miden en decibeles A y van a tener también un nivel techo, que eso no estoy seguro si venga o no como pregunta, pero tienen un nivel techo y ese nivel techo, que es aquel nivel a partir del cual yo no puedo exponer a nadie, así sea una exposición protegida, van a ser los valores que superen los 115 decibeles A, ¿no? 115 decibeles A es el nivel techo. Y en el tema del ruido, impacto o impulso, recordemos que para medirlo se utilizan los decibeles SPL y el nivel techo en este caso son los 140 decibeles SPL. No, igual este concepto es importante, que el conservacionista no es el que directamente mide el ruido, pero sí es el encargado de coordinar quién va a medir el ruido. Está acá. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, ¿cómo pides tú la medición de ruido en screening, mapas de colores y demás? Y ahí hablábamos también de siempre solicitar el análisis de bandas de octavas. Entonces, el análisis de bandas de octavas se hace con el sonómetro, solo que el sonómetro le tienes que meter un filtro de bandas de octava, ¿no? Dentro del programa de conservación auditiva ocupacional, ¿dónde sirve esto? ¿No? Directamente sirve para nosotros medir el ruido del ambiente de la audiometría, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ruido ambiente de la audiometría yo necesitaba que me digan el volumen en cada frecuencia, ¿no? Y luego comparar eso con mi tabla D1 de OSHA o con mi tabla S3.21, ¿no? Que como habíamos comentado en la práctica, recuerden que la tabla D1 de OSHA solo va a normar las bandas de octava, ¿no? 500, 1000, 2000, 4000, 8000, ¿no? Y el otro punto allí es que para medir ese ruido, ¿qué haces tú? Un sonómetro con filtro de bandas de octava. Mientras que el dosímetro, recuerden qué cosa me da el dosímetro. El dosímetro me va a dar a mí cuál es el TBAA de la persona y me va a dar también cuál es el porcentaje de la dosis al que está expuesta la persona. Estas son las ventajas del dosímetro. Te calcula el TBAA y te calcula el porcentaje de la dosis al que se expone un trabajador. Recordemos que, y esto ya lo mencioné hace un rato, los sonómetros tipo 2 son los suficientes para ser aceptados por OSHA en la medición de ruido ocupacional. Y este concepto también es importante. Cuando yo vuelvo a medir ruido, cuando algo cambió. La gente se queja, hay muchas personas, los tiempos están peores, hay cosas que suenan que antes no sonaban, ¿no? Cuando algo cambia y ese algo o expone más gente al peligro o me indica que el sonido ha cambiado de alguna manera, en ese momento tenemos que hacer la medición de ruido. Y esta diapositiva también es importante en el tema controles. Recordemos la jerarquía de controles. Lo más importante es eliminar el riesgo.
Luego de eso, si no se puede, se sustituye. Si no se puede, se rediseña. Si no se puede, se aísla. Y si no se puede, vamos a las cosas menos, digamos, efectivas, pero también fáciles de aplicar, como son los controles administrativos o el uso de EPPs. En el uso de EPPs, e igual en la aplicación del control de ruido, recuerden que va a haber un requerimiento legal, que es el que ya hablamos hace un rato, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es obligatorio proteger a la gente en general? A la gente en general es obligatorio protegerlas si el ruido al que están expuestos es igual o mayor a el límite de exposición permisible. ¿En qué momento se vuelve obligatorio proteger a la gente a partir del nivel de acción de los 85 decibeles ATW 8 horas? Esto se vuelve obligatorio en los trabajadores que tengan cambio de umbral estándar o en los que les falta la línea de base. Con respecto al NRR, recordemos esta formulita, ¿no? Para yo calcular el NRR, lo que debo hacer es primero, al valor de la etiqueta le resto 7 unidades y el resultado de la resta lo multiplico por 0.5. ¿Ok? Y ahí yo tendría ya el NRR degradado. Otra cosa que puede ser pregunta de examen, ¿no? Es que les digan las etiquetas del NRR son obligatorias por, o que los equipos de protección personal digan que NRR tienen, es una obligación dada por. Recuerden que esa obligación nos la da EPA, ¿no? Y la doble protección, recuerden que quien habla de la doble protección es la MSHA y la doble protección va a ser utilizada siempre y cuando el ruido ambiente supere los 105 decibeles. ¿Cómo yo calculo el NRR de la doble protección? Ya lo habíamos comentado. Lo que hacemos es nos enfocamos en el mejor de los dos NRRs. A ese mejor NRR lo degradamos, o sea, le restamos 7 y a la resta la multiplicamos por 0.5. Y a ese valor final le incrementamos 5 unidades. Acá también es importante recordar que usar EPPs o colocar EPPs es el último recurso, ¿no? El control siempre debe ser a través de medidas de ingeniería y, si no se puede, control administrativo, ¿no? Y si ya no se puede nada, ahí recién vamos con los EPPs. Siempre es el último recurso. Las 5 Cs de NIOSH que habíamos comentado, ¿no? Confort, conveniencia, comunicación, costo y compatibilidad para poder elegir el mejor EPP en nuestro trabajador. En sobreprotección, el mensaje de fondo es que hay que tener cuidado con la sobreprotección porque si tú sobreproteges, alteras la comunicación del trabajador y si alteras la capacidad de comunicarse del trabajador, muy probablemente se retire los EPPs y se exponga a ruido peligroso. Dentro de los tapones, recordemos los tipos, ¿no? El tapón de espuma moldeable, que digamos es súper apto, pero lo malo es que se ensucia o puede absorber el sudor. Y es de uso único, ¿no? Se mete al oído y va a la basura. El tapón reusable, semimoldeable, que es igual importante saber en el mantenimiento, ¿no? O sea, yo cómo hago el mantenimiento de este tapón, haciendo lavado con agua tibia y espuma de jabón y luego dejándolo secar en un ambiente que sea ventilado. Los tapones híbridos, las orejeras, hasta casi. Luego también es importante recordar que los tapones en banda, que en inglés los tienen como earbuds o también los llaman ear cap, ¿no? Que serían como frijolitos o olivas de oído y o ear cap, ¿no? Que sería como una gorra, una visera de oído. Estos EPPs, recuerden que son dentro de todos los EPPs el que menor atenuación te da. ¿Ok? Ese mensaje es importante que lo recuerden. Ear caps o earbuds o tapones con banda van a ser los que menor
protección te da. Luego vamos a hablar acerca del ajuste, ¿no? Y el ajuste significaba ponerte bien los EPPs para que de verdad te protejan. Y en el tema del ajuste, recordemos que habían distintas pruebas de ajuste que vimos en la práctica, de las cuales es importante que se acuerden de dos en específico. La primera va a ser el tema de la oclusión. Cuando una persona tiene bien puestos los EPPs, ocurre el fenómeno de oclusión. La persona empieza a escuchar su voz más fuerte, como que retumba, como que suena mayor, ¿no? Como encajonada. Y esos datos, ¿en qué me hacen pensar a mí? Me hacen pensar en que la oclusión está presente y el EPP está bien puesto, ¿ok? Entonces, el fenómeno de oclusión, o esto, mejor dicho, la prueba de ajuste de oclusión, es importante que la memoricemos. Y lo otro que también es importante que memoricemos es la prueba de jalar, que es otra de las pruebas de ajuste que habíamos mencionado. Lo que buscan es sentir la resistencia, sentir el sello acústico, ¿no? Sentir que el EPP está ajustado, ¿no? En el tema de la audiometría, recordemos que es importante el que, bueno, allá en Estados Unidos casi todas las audiometrías son automáticas, pero es la audiometría manual la que se va a tomar en unos casos puntuales. Estos casos sí es necesario que los tengamos en cuenta, ¿no? Que pueden ser una respuesta lenta o inapropiada, puede ser que la audición haya salido asimétrica, que hayan problemas de la función comunicativa o que el trabajador no preste atención o simplemente no entiende la prueba, ¿no? Que puede ser el tema de barreras del lenguaje. Y puede ser también por un mal funcionamiento del audiómetro, ¿no? El audiómetro automático no sirve, entonces hay que sacar los audiómetros, digamos, manuales, ¿ok? De esta diapositiva recuerden que los auriculares son la parte del audiómetro que suele dejar de funcionar o suele malograrse, echarse a perder más rápidamente. Entonces, de acá recuerden que esto, hablábamos del ruido en el ambiente y tenemos que tener en cuenta que estos dos valores, tanto la tabla de 1 de OSHA como la ANSI S3.1, están en decibeles SPL. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es qué frecuencias norma OSHA, ¿no? Entonces, OSHA me indica los valores de 500, de 1000, de 2000, de 4000 y de 8000. Recordemos que antes de tomar audiometrías tenemos que hacer la prueba de autoescucha, ¿no? Y en la prueba de autoescucha están estas distintas cosas, de las cuales, si no me equivoco, podrían hablar un poco acerca del tema de la conversación cruzada, ¿no? Como una de las cosas que se encuentran en la prueba de autoescucha. Y también tenemos que hacer el análisis de la prueba de... El análisis de esto, el ambiente de la prueba. Con respecto a las calibraciones, recordemos que tenemos tres tipos de calibración. La calibración inicial, que va a ser la funcional, ¿no? Antes llamada biológica. Y en la calibración funcional se hace diariamente antes de empezar a tomar la audiometría. Ese sería el mensaje fuerte. Y el otro mensaje que tenemos que tener aquí en cuenta es cuándo haces tú calibraciones acústicas, ¿no? Entonces, la calibración acústica se hace bajo dos condiciones. La primera es que de manera preventiva se hace con temporalidad anual, ¿no? Cada año siempre se hace. Y la segunda es que en el caso que la calibración funcional tuviera en cualquier frecuencia, en uno o en ambos oídos, en cualquier frecuencia, una diferencia, una desviación de 10 decibeles o más en cualquiera de las frecuencias, entonces tengo que hacer calibración acústica. ¿Ok?
Entonces, calibración acústica se hace anual o se hace también cuando la desviación de 10 decibeles o más ocurre durante la prueba de la calibración biológica. Y también por último mencionar la calibración exhaustiva, que recordemos se hace cada 2 años. Acá es importante recordar que la toma de la audiometría no solo es tomar audiometría, sino también es la historia auditiva, la otoscopía y ya luego todo el tema de la preparación para la audiometría propiamente dicha. Y que con respecto a la historia auditiva, Gao indica fuertemente que incluyamos estas datas, ¿no? Incluyamos antecedentes de servicio militar, historia ocupacional, hobbies ligados al tema de socioacusia y antecedentes médicos o enfermedades médicas. Recordemos también que esto debe ser directamente preguntado al trabajador, ¿no? Habíamos hecho mención de que, por ejemplo, el GINA, que es una base de datos de salud de Estados Unidos, no puede ser usado, ¿no? Es lo que yo le pregunto al trabajador, eso es lo que queda en la historia audiológica. Luego ya vamos a hablar del procedimiento de toma de audiometría propiamente dicho, y el propósito de este va a ser identificar los cambios de umbral que deben haberse debido a la exposición de ruido y también reconocer en qué momento la audiometría se debe hacer manual, ¿no? Que ya lo habíamos comentado. Audición asimétrica, respuestas inapropiadas, que el equipo no funcione y problemas de comunicación. Con respecto a la otoscopía, tenemos que recordar las referencias anatómicas para saber que el tímpano está bien o que lo que estamos viendo es el tímpano, ¿no? Y las referencias anatómicas son 3, ¿no? Teníamos el cono de luz, el mango de martillo o manubrio y el umbo o ombligo, ¿ok? Entonces, eso es importante igual para que lo tengamos en cuenta. Esto también es importante que lo recordemos, ¿no? La existencia de los oídos colapsados, los conductos auditivos colapsados, va a ser una condición que suele afectar a las personas mayores, en los que el oído pues colapsa, ¿no? Las partes blandas y generan una hipoacusia de la cual por lo general el trabajador no tiene ni idea, ¿no? Por último, recordar que la manera de solucionar los conductos auditivos externos colapsados es mediante el uso de auriculares de inserción. Recordemos que cuando tomamos una audiometría, el resultado de la audiometría debe registrarse y ese registro se hace siguiendo la guía de símbolos de ASHA de 1990, que me dice a mí, el oído derecho se va a graficar como un círculo de color rojo, mientras que el oído izquierdo va a ser un aspa de color azul, ¿no? Un aspa de color azul, una X, ¿sí, no? Luego este concepto también es súper importante memorizarlo tal cual, ¿no? ¿Cuál es la definición de umbral auditivo, ¿no? Que la ANSI 3.20 nos dice es el más bajo nivel en decibeles HL en el cual el trabajador escucha el estímulo sonoro en al menos el 50% de las veces, ¿ok? Entonces, más bajo nivel, perdón. Más bajo nivel, decibeles HL, y que se escuche al menos el 50% de las veces. Luego, con respecto a las audiometrías, habíamos mencionado la línea de base, y la línea de base, habíamos dicho, ¿no? Es la única que requiere un reposo libre de ruido, que de acuerdo a OSHA, ese reposo libre de ruido debe ser de 14 horas. Y también recordar que la audiometría anual se realiza o la audiometría de seguimiento se realiza siempre y cuando el trabajador siga estando expuesto a
sigue estando expuesto a ruido que iguale o supere el nivel de acción. Con respecto a tanto el uso de EPPs como en la colocación de auriculares, recordemos que estos audífonos medicados, auxiliares auditivos externos, siempre deben ser retirados. No deben usarse en conjunto a los EPPs ni en conjunto a el uso de o la toma de la audiometría. Doctor, una consulta. Sí. Disculpe, justo en el tema de las audiometrías, donde nos indica lo de línea base, el examen anual, y nos dice, por ejemplo, en la parte inferior, nos dice, para la salida es no requerida por OSHA, pero si el paciente ya ha estado dentro del programa de conservación auditiva y se le encontró también un STS, en ese caso sí tendríamos que hacer una prueba de salida en caso para poder retirarlo de la empresa, ¿no? O sea, en realidad no. La palabra que ellos utilizan, por ejemplo, en el retest también que habíamos mencionado, es advisable, ¿no? Que es como, es lo recomendable, ¿no? Ujú. Pero no, o sea, no es requerida, ¿no? La palabra requerida significa que es obligatorio, que la ley, la norma te lo exige, ¿no? Ok, ¿no? Lo hacía más que todo para ver si es que cómo termina su estancia en nuestra empresa durante su tiempo de permanencia en nuestro programa de protección auditiva, ¿no? Para ver cómo. Claro, sí. Súper, Bardo, gracias por el aporte. Luego, con respecto a la prueba audiométrica, que ya lo habíamos comentado, acá, esa que es importante. Recordemos que en realidad en todo paciente que se va a tomar audiometría, debemos tomar la audiometría utilizando un estímulo de tipo pulsátil, ¿no? Ese estímulo debe estar compuesto por 3 bips y debe tener una duración de 1 a 2 segundos, ¿no? Y el otro concepto fuerte de acá, además de esas características de cómo es el estímulo pulsátil, es la de saber o entender que el trabajador que tiene tinnitus, ¿no? Que podría ser la pregunta, ¿no? El trabajador que tiene tinnitus, yo le tomo la audiometría como utilizando estímulo pulsátil, ¿no? O mejor dicho, que el concepto del estímulo pulsátil nace de estos trabajadores que tenían tinnitus. Luego esta, ya le hemos comentado hace unos minutos, pero es también importante y las pueden preguntar tal cual, ¿no? ¿Cuáles son las frecuencias requeridas por OSHA, ¿no? 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 6000. Creo que no hay nada. Ok. De acá la configuración, recuerden que es la configuración de muesca en frecuencias agudas y la configuración descendente, las más importantes para... está acá sí. Las más importantes para el tema de hipoacusia inducida por ruido. Y también recordemos que es importante reconocer si es que la hipoacusia es o no asimétrica. Y recuerden que una manera de hacerlo es buscando, ¿no? Si la diferencia entre dos frecuencias consecutivas es igual o mayor a 25 decibeles cuando comparo un oído con el otro oído, entonces esa hipoacusia, esa alteración es asimétrica. En el tema del cálculo del STS, acá recordemos que el STS va a ser la diferencia promedio entre la línea de base y un audiograma actual de los umbrales de 2000, 3000 y 4000 Hz, ¿no? Entonces es la diferencia promedio de los umbrales de 2000, 3000 y 4000 comparando mi línea de base con un audiograma actual. Si esa diferencia promedio es igual o mayor a 10, estoy frente a un cambio de umbral estándar. El tema de la corrección por la edad, recuerden que CAOC recomienda que no se haga corrección por la edad. Y una vez que, digamos, un trabajador sale que tiene STS, recuerden que nosotros tenemos la necesidad
o el requerimiento de darles una información escrita, una notificación escrita, ¿no? OSHA nos dice, tienes que darle la notificación escrita en 21 días de encontrado el STS. MSHA y minería te dicen que tienes que darlo en 30 días de encontrado el STS, pero minería recomienda, o sea, si bien es cierto, tiene que darse sí o sí en 30 días máximo, recomienda que se haga dentro de los primeros 10 días de encontrado. Y como habíamos mencionado, una vez que el trabajador tiene cambio de umbral estándar, el requerimiento de protección se vuelve más estricto y hay que protegerlo a partir de exposiciones de ruido que igualen o superen el nivel de acción, que eran los 50 decibeles A, TBAA 8 horas. Luego de la notificación escrita, recordemos que puede realizarse un retest, ¿no? Y el retest para OSHA se debe hacer en hasta máximo 30 días, para MSHA también en hasta máximo 30 días, pero para FRA se debe realizar en hasta máximo 90 días. De esta diapositiva es importante que recuerden que el trabajador con STS va a requerir consejería. La consejería propiamente dicha está a cargo del supervisor profesional, ¿no? Que podrían preguntar, ¿quién hace la consejería en el trabajador de STS? El que está directamente a cargo de la consejería es el supervisor profesional. Pero dentro de la misma, bajo la supervisión del supervisor profesional, el conservacionista auditivo ocupacional se va a enfocar principalmente en mejorar los equipos de protección personal. Sí, básicamente en eso. Eso ya lo habíamos comentado. Esto, bueno, nunca me han dicho que venga, pero igual es importante que lo sepamos, ¿no? En tema de la hipoacusia registrable, recordemos que la hipoacusia registrable va a ser aquel trabajador que tiene cambio de umbral estándar. Número 1, ¿tiene cambio de umbral estándar? Sí, ¿no? Número 2, ¿ese cambio de umbral estándar está relacionado al trabajo? Sí, ¿no? ¿Quién te dice la relación al trabajo? El supervisor profesional. Y luego, en el audiograma actual, vamos a sacar el promedio de 2000, 3000 y 4000. Y si ese valor encontrado es 25 o más, entonces habría hipoacusia registrable. Esto de acá ya lo hemos comentado, pero es súper importante que recuerden qué cosas puede hacer el conservacionista y qué cosas no puede hacer. Y entre las cosas que no puede hacer, recuerden que él no diagnostica enfermedades, no determina relación con el trabajo, no revisa audiometrías, no evalúa la efectividad del programa de conservación auditiva, ¿no? No da la consejería directamente del trabajador con STS, ¿no? Todas esas labores son labores del supervisor profesional. El cambio de umbral estándar, ya lo habíamos mencionado, igual para reforzarlo, recordemos que va a ser aquel cambio promedio comparando la línea de base con el audiograma actual, que sea de 10 decibeles o más en las frecuencias de 2000, 3000 y 4000 Hz. La existencia de un cambio de umbral estándar hace que el empleador aplique obligatoriamente, ¿no? Legalmente es obligado a aplicar los controles, perdón, de ingeniería. El cálculo igual ya lo hemos visto, igual de repente podrían preguntarles, ¿no? Para que calculen. Recuerden que para calcular el STS necesitamos enfocarnos en 2000, 3000 y 4000. Tenemos nuestra línea de base, tenemos el audiograma actual y lo que vamos a hacer es una diferencia de umbrales entre mi línea de base y el audiograma actual. Y una vez que yo ya tengo la diferencia de umbrales, a esta diferencia de umbrales yo la promedio y si el valor es igual o mayor a 10, entonces yo tengo cambio de umbral estándar.
Luego recordemos también este punto, que era la definición de audiograma problema de OSHA, ¿no? Y el audiograma problema de OSHA es, en resumen, cualquier audiograma que sea asimétrico, ¿no? Que muestra gran diferencia en los umbrales entre un oído y el otro. Cualquier audiograma que tenga una configuración que no sea las de hipoacusia inducida por ruido, ¿no? ¿Cuáles son las configuraciones de hipoacusia inducida por ruido? Muesca en frecuencias altas o descendente. Entonces, si hay cualquier otra configuración, sería audiograma problema, ¿no? Y también va a ser audiograma problema aquellos audiogramas que sean incompletos, aquellos audiogramas en los que los umbrales sean muy inconsistentes o no se puedan repetir. Y habíamos mencionado también aquellos audiogramas a partir de los cuales se registra el cambio de umbral estándar, se vuelven también audiogramas problema. Y aquellos audiogramas en los que habíamos dicho se encuentra el mismo valor en todas las frecuencias, es también audiograma problema, ¿no? Doctor, una consulta. Un audiograma incompleto se refiere, por ejemplo, cuando Que no no marca. evaluaste, que no evaluaste 500. Ya, pero ¿y cuando no marca? Cuando no hay un valor que marca, ¿cómo se consideraría? Acuérdate que existe el símbolo de la no respuesta. ¿Te refieres a eso? O sea, Sí, si sí, yo claro. O sea, yo sé que ya no marcó justo en esa frecuencia. ¿También se consideraría un audiograma problema? cuando dices no marcó, ¿significa que el trabajador no escuchó o significa que el que tomó la prueba lo dejó en blanco? No, cuando no marca, pues. O sea, no marca es porque el trabajador no escuchó. Ya. Cuando Se el considera trabajador no escucha, el que toma la prueba debe registrar la no respuesta. y eso también, y ese audiograma también se consideraría como un audiograma problema. No. No, porque tiene registro. Ah, ok. Ya. Ujú. El audiograma problema es cuando no registras. O sea, si tú lo dejaste en blanco, ese es audiograma problema. Así lo hayas evaluado. Si lo dejaste en blanco, es incompleto. Pero si tú lo tomas y la persona no te escucha, pero tú registras el simbolito de la no respuesta, ese audiograma tiene registro, no es audiograma problema. Ujú. Ok, gracias, doc. Y también va a ser audiograma problema aquellos audiogramas en los cuales se realizan procedimientos modificados, ¿no? Como por ejemplo, trabajador difícil de evaluar, trabajador no cooperador, tuve que hacer la prueba con puerta abierta porque tenía claustrofobia o ese tipo de detalles. Criterios de referencia médica, no estoy seguro, pero igual en términos generales, recordemos que los criterios de referencia médica, ¿no? Bueno, el primer audiograma que consiga un criterio de referencia médica es el que se llama línea de base médica. Y esos criterios básicamente van a ser si el rango de 500, 1000, 2000 y 3000 está mayor de 25, lo refieres al médico, o si hay diferencias, ¿no? Entre el mejor y el peor oído, que es el tema de asimetría, de más de 15 decibeles en las frecuencias bajas o más de 30 decibeles en las frecuencias altas, también mandarías al trabajador al médico. Y ya luego es cualquier variación que supere los 15 decibeles, sea una variación para peor o sea una variación para mejora, también lo mandas al médico. Y por último, cualquier cosa rara, está rojo, tiene pus, hay cerumen, hay sangre, lo mandas al médico. El supervisor profesional, habíamos comentado, él sí se encarga de revisar audiogramas, ¿no? Él es el que se encarga también de determinar si es que estamos frente a un cambio de umbral temporal o un cambio de umbral permanente, el de determinar si la causa es ocupacional o no, ¿no? Muy bien. En mantenimiento de registros, bueno, recordemos que los registros van a ser de dos tipos, individuales y locales, y básicamente pues que se tiene que registrar todo. Y en entrenamiento y motivación, recordemos que OSHA indica se haga de manera anual. MSHA dice lo mismo, se hace anual, pero en los trabajadores que están siendo por primera vez inscritos al programa de conservación auditiva, debe realizarse dentro de los primeros 30 días de su inscripción al programa de conservación auditiva. FRA te dice, se ofrece anual, es obligatorio que se haga al menos cada 3 años
Y en el caso de los trabajadores que recién están siendo inscritos, este entrenamiento debe realizarse en los primeros 180 días de su inscripción al programa. Recordemos que el entrenamiento tiene 3 pilares fuertes, ¿no? Conocimientos generales, que básicamente son los efectos del sonido en la persona, EPPs y la toma de la audiometría. Recordemos también que CAUC indica lo ideal es que se haga esto en los grupos, perdón, se haga esto de manera individual, ¿no? Entonces, la mejor manera o la mejor forma de hacer el entrenamiento es individualmente. Si no se puede individualmente, hay que priorizar la existencia de grupos pequeños, ¿no? Con respecto a la presentación, habíamos dicho que puede ser de distintos tipos, pero en general la duración de la presentación se recomienda que no supere los 20 o 25 minutos, ¿no? Que es más o menos el tiempo de concentración de las personas. Y con respecto a las técnicas, se recomienda que se utilicen testimonios. Doc, ¿no había dicho 45 minutos? 95. Es esto... 45 minutos. Es esto, no, sí, es 20-25, perdón. Lo dije mal en teoría, entonces. Ah, ok. Sí, es 20, ¿no? 20 o 25 minutos. Perdonen. Entonces, ese es el tiempo que se recomienda duren estas presentaciones. Y ya. Sí, ya estarían todos los conceptos revisados. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, ya con esto lo que nos quedaría es